clase pasada. Tranquilos, no se espanten, no es tan complicado como parecería. Es que esto está cargando, perdón. Ahí está. Aquí está. Vamos a poner el nombre. Clase 9, macro intermedia. Ok, la clase pasada, muchachos, nosotros veíamos lo siguiente. Nosotros teníamos el problema de maximizar, así que nosotros veíamos el problema de maximizar la función de utilidad del consumo 1 más la utilidad del consumo 2 sujeto a la restricción intertemporal. Nosotros teníamos que era Y1 más Y2, 1 más R, igual a C1 más C2, 1 más R. Y así, aplicando un supuesto, muchachos, de que el consumo fuera 0 en el periodo 2, muchachos, obteníamos lo siguiente. Perdón, de que el ingreso fuera 0 en el consumo 2, en el periodo 2, perdón, obteníamos lo siguiente. Obteníamos que el C1, el consumo en el nivel 1, en el periodo 1 iba a ser igual a Y1, 1 más ρ elevado a la 1 sobre sigma entre 1 más ρ, 1 sobre sigma más 1 más R, 1 menos sigma sobre sigma. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto era lo que veíamos la clase pasada, ya no está haciendo todo el desarrollo. Lo que les decía aquí era lo importante, muchachos, de esta ecuación era esta, en función del valor que tomaba sigma, muchachos. ¿Por qué sigma? Porque si sigma era, acuérdense que tiene que ser positiva, pero lo que nos decía es que si sigma es menor que 1, el consumo va a disminuir, muchachos. El consumo disminuye ante un aumento entre la tasa de interés. Eso era lo que veíamos la clase pasada. ¿Cómo le vamos a representar gráficamente esto, muchachos? ¿Y cómo opera? Ustedes en algunas materias ya han visto que gráficamente la condición de optimización se da cuando hay una tangencia que vamos a tener aquí. Vamos a tener, muchachos, nuestro plano cartesiano. Este va a ser nuestro plano cartesiano. Y lo que voy a tener en los ejes va a ser lo siguiente. Voy a tener el consumo 2, el consumo 1,
Voy a dibujar mi restricción presupuestaria intertemporal. Esta va a ser mi restricción presupuestaria intertemporal. Restricción presupuestaria intertemporal. Y lo que ustedes vieron a grosso modo en micro, muchachos, de la tangencia de las curvas de producción con las líneas de isocostos, bueno, aquí vamos a tener lo mismo. En el punto, muchachos, donde mi restricción presupuestaria sea tangente a mi curva de utilidad, esto lo vemos ya más a detalle en micro avanzada, muchachos, en ese punto voy a encontrar mi óptimo. Esta es mi función de utilidad, U1. ¿Por qué aquí, muchachos? Sabemos que todos estos puntitos que forman mi restricción presupuestaria, todas estas combinaciones, muchachos, es más, hasta colocarme en las esquinas, me dan, son posibilidades de consumo, son decisiones que yo puedo tomar entre el consumo en el futuro y el consumo presente. Pero solamente, muchachos, hay un punto en el cual se optimiza. Ese punto es la cantidad idónea de consumo que yo debo de realizar en el presente para realizar mi consumo en el futuro. Y esta pendiente es esta, es la pendiente de esta restricción es el menos, ahora sí que va con signo negativo porque es una pendiente, muchachos, es el 1 más R con signo negativo. Esa es la pendiente, muchachos. Y aquí estoy encontrando las cantidades óptimas de consumo. ¿Qué nos dice este modelo a 2 periodos? Lo que nos dice este modelo a 2 periodos, muchachos, es que en este punto vamos a considerar que mi consumo óptimo o mis necesidades de, ¿sí? Mis necesidades de consumo se encuentran en este punto. Vamos a tener un pequeño gran problema, muchachos. ¿Qué pasa? Aquí está. Si este va a ser mi nivel de ingreso, que yo parta de aquí, que este es mi nivel de ingreso en el periodo 1. Y mi consumo óptimo para ese mismo periodo, muchachos, es mi C1 asterisco, que sería mi consumo óptimo, se encuentra aquí. ¿Qué tendría que hacer yo para encontrar este óptimo? Acuérdense que nosotros siempre operamos bajo el principio de maximización, o bueno, operamos bajo el principio de optimización, no siempre estamos maximizando, pero sí estamos buscando optimizar. ¿Qué pasa en este punto, muchachos? ¿Qué creen que tenga que hacer el individuo? Niños, ¿alguien? ¿Qué se ¿Puede me hace repetir otra vez lo que dijo? lo que dije? A ver, ¿qué pasa, hijo? Si nosotros tenemos que consumir, la cantidad óptima que tú tienes que consumir es C1 asterisco. Esto es el consumo óptimo. El problema es que tú estás ganando Y1. ¿Qué haces? ¿Qué se hace en una economía, muchachos? ¿Modificar el precio? ¿Podemos modificar los precios, hijo? ¿Puedes ahorrar? Puedo ahorrar, pero si nada más yo necesito comprar esto ahorita. Yo necesito comprar leche, huevo, carne. No me estoy yendo ni siquiera a una televisión, ¿eh? ¿Tomas el crédito? Exacto, tomamos el crédito, muchachos. ¿Qué va a pasar aquí? Todo esto de aquí, esta diferencia que tenemos en la gráfica, tal cual, para que yo alcance mi punto óptimo, muchachos, todo esto
lo voy a financiar con deuda. Ajá. ¿Qué va a pasar el día de mañana en el temas 2, ¿no? En el temas 1, que es el futuro, en el consumo 2? ¿Qué va a pasar en este caso? Pues ahora, muchachos, aquí lo que voy a tener, nada más que no se ve gráficamente, es que voy a tener otra curva de indiferencia. Déjenme dibujarla con amarillo. Aquí voy a tener otra curva de indiferencia, perdón. Le va a alcanzar para menos, ¿no? Porque ya trae la deuda aparte. Exacto, me va a alcanzar para menos. ¿Qué me está diciendo? ¿Sabes qué? Aquí va a estar tu óptimo. ¿Qué va a representar? En este caso, lo que tú vas a tener es que en el periodo 2, tú vas a consumir esto y este va a ser tu ingreso. Todo esto de aquí va a ser tu capacidad de pago. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es lo que estamos graficando en este esquema. Lo que nos está diciendo es que si el futuro, ahora sí que voy a poner la interpretación, voy a borrar esto. Se los anoto con letra bonita. Ojo, muchachos, ¿de qué va a depender que yo tome ese crédito? ¿La tasa de interés tiene que ser alta o tiene que ser baja? Baja. Baja. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En este caso, la tasa de interés, o se dice, cuando la tasa de interés es baja o el presente es relativamente barato, coma, el individuo opta por endeudarse en el periodo 1 y pagar la deuda en el periodo 2. Es decir, el consumo aumenta en el presente, el ahorro disminuye en el periodo T más 1, es decir, en el futuro. ¿Sí queda claro, muchachos? Permítanme un segundo. ¿Sí? Ahorras, exacto. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta gráfica? Para que vean, hicimos todo ese relajo de desarrollo de modelo matemático para llegar a esta interpretación gráfica. ¿Ya terminaron de copiar? Maestra, Mande, hija. ¿qué es eso que están al lado de 1 más R elevado a la que, perdón? Ah, 1 menos sigma sobre sigma, hija. Esto fue lo que hicimos ahora sí que la clase pasada. Aquí lo que usted tiene es que 1 menos R está elevado a la 1 menos sigma sobre sigma.
que fue los multiplicadores que obtuvimos la clase pasada. Gracias. ¿No de qué, hija? Mis buenos días, yo me acabo de conectar, bueno, hace un ratito. Ajá. Es lo primero que están viendo, ¿verdad? Nada más esto. Sí, apenas estamos empezando con esto. Ok, excelente, gracias. ¿No de qué, hijo? Maestra, Dígame, hija. periodo, en donde dice disminuye en el periodo T más 1, bueno, hace referencia como en el siguiente periodo. Hace referencia al siguiente periodo, hija. Ah, ok, gracias. ¿Ya, muchachos? ¿O todavía me espero otro poquito? Sí, maestra, un segundito más, por favor. Ya, Mary, no, ya pasó un segundo, ya cámbiale. Como es grosero, ¿por qué molesta a su compañera? Ojo, muchachos, esto sucede, ahora sí que vamos a completar nuestro análisis. Esto va a suceder siempre y cuando, muchachos, nuestras expectativas futuras no sean pesimistas. ¿A qué me refiero con que no tenemos expectativas pesimistas? Que estamos esperando, muchachos, que la economía vaya operando de manera adecuada, que es lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? A pesar de que las tasas de interés son bajas y vamos a suponer que tenemos trabajo, que nuestros ingresos no están comprometidos, muchachos, nuestras expectativas futuras son pesimistas. Por lo tanto, muchachos, aunque el ingreso aumente, aunque yo tenga está aumentando el ingreso porque tengo una capacidad de endeudamiento, muchachos, yo no voy a tomar ese crédito, me voy a quedar con lo que tengo y no va a aumentar el consumo. Eso es lo que nos está pasando actualmente.
A pesar, muchachos, de que la tasa, ahora sí tal cual, a pesar de que el presente es relativamente barato, muchachos, lo estamos viendo con la disminución de las tasas de interés, las expectativas futuras son pesimistas. Y al tener expectativas futuras pesimistas, la gente no va, en teoría, si somos entes racionales y que analizamos nuestras decisiones de consumo, muchachos, el consumo no va a aumentar. A pesar de que nos estén otorgando créditos y tarjetas de crédito, no va a aumentar a la misma parte. Habrá quien sí los tome, no estoy diciendo nadie lo va a tomar, pero no va a ser al mismo ritmo que si estuviéramos en una economía con expectativas futuras, pues alentadoras, con sendas a vistas de un crecimiento más acelerado. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Oiga, Sí, y ya le después, puede cambiar. o sea, Gracias. ¿Qué pasó, hijo? Dígame. tienes por ejemplo, quieres llegar al ingreso con el consumo, ¿no? A través del crédito. Uh-huh. Y después en otro periodo, si se vuelve a repetir lo mismo, te endeudas más hasta que de plano ya no tengas que cubrir todo el consumo con crédito. Y ya en esos casos, ¿qué pasa? Ya sobreendeuda el individuo. No, hijo, es que el individuo lo que va a hacer es que en cada ir reduciendo tu capacidad de pago, perdón, tu capacidad de pago, tu consumo futuro. Ok, tú decidiste consumir aquí. Ajá, este es tu consumo 1. Y resulta que para el periodo 2 tú quieres consumir acá, pero vas a tener que sacrificar tu ingreso. ¿Qué va a pasar? Que tú tarde o temprano vas a tener que ir, tus niveles de ingresos se van a ir acumulando, hijo, de manera que va a llegar un punto en el que tu ingreso es completamente cero y todo tu consumo va a estar siendo va a estar siendo destinado al pago de una deuda. O sea, esto que estamos teniendo aquí de pago Ajá, es lo empieza a que aumentar. Empieza a aumentar, ahora sí que esta brecha empieza a ser cada vez más y más grande hasta el momento en el que tu ingreso no cubre ni el consumo del periodo que estás actuando, ni el del que sigue. ¿Sí queda claro? O sea, vamos a ponerlo así, que aquí tuvieras tu Entonces, C2 y al no, mismo eso tiempo... sí lo tengo claro. Pero me crees qué pasa después de eso, cuando ya no le alcanza para pagar. O sea, cuando todo lo manda a pagar la deuda, ¿qué pasa? no, no consumes. Esa es la realidad. Sin comer. Sí. O sea, acuérdate, hijo, que tú dejas de consumir, tú no puedes sobreendeudarte infinitamente y eso es lo que no entendemos, ahora sí que nos hace falta como cultura financiera. Tú tarde o temprano tienes que pagar esa deuda y si te sigues endeudando, va a llegar el momento en que tú ya no vas a poder consumir y todos tus ingresos se van a ir destinados al pago de la deuda. Y debes de estar consciente de ello. Por eso se supone que estás tomando decisiones racionales con base en información. ¿Sí me explico, hijo? Además, ok, te sobreendeudas Sí. y te sobreendeudas y te sobreendeudas. Tarde o temprano alguien te va a decir, no te presto. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando ya caemos en buró de crédito? ¿Podemos seguir consumiendo con el crédito? Cuando ya estamos boletinados. No, y ya después te prestan, pero con una tasa de interés muy alta, ¿no? Instituciones como no reguladas. Exacto. Entonces, aquí ya es cuando tú te enfrentas precisamente a esas restricciones. Dices, sí me puedo endeudar. Podríamos haber tomado la decisión de que ni siquiera cubro esto con deuda. O sea, que esto se modificara. ¿Sabes qué? No me voy a endeudar. Sé que en el futuro a lo mejor mi ingreso va a ser un poquito más alto y aunque mi óptimo se encuentra aquí, no lo voy a tomar. Me voy a restringir, me voy a ubicar en otra curva de indiferencia. Voy a pensar en esta curva de indiferencia. Aquí me voy a ubicar, donde mi nivel de ingreso cubre exactamente mi nivel de consumo. Así que voy a agregar otra página, muchachos.
Cuando no hay endeudamiento, vamos a ponerlo así. Tengo el consumo 2, perdón. El consumo 1. Mi restricción presupuestaria. Y mi curva de indiferencia. Vamos a pensarla así. En este punto, hijo, ni vamos a ahorrar ni vamos a endeudarnos. Vamos a pensar que nosotros, dice, ¿sabes qué? Yo voy a consumir, déjenme borrar esa curva de indiferencia. Me voy a ubicar aquí. Este va a ser mi óptimo ahora. Acuérdense, esta es mi restricción presupuestaria intertemporal. Esta es mi función de utilidad. Aquí voy a tener el ingreso 2 y el ingreso 1. En este caso, hijo, yo estoy optando por quedarme aquí. Ajá. No me voy a endeudar, no va a pasar nada. Aquí, en este tipo así, tal cual, en este caso, no hay ahorro ni nada. Sé que yo no puedo ahorrar. Ajá. Me voy a gastar todos mis ingresos. Y por lo tanto voy a decidir optar por otra curva de indiferencia por otra curva de utilidad que satisfaga esas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesitaba estar aquí, lo que decíamos hace rato. Yo necesitaba endeudarme para encontrar este óptimo deseado. Yo deseaba consumir este nivel. Pero si opto por no endeudarme, yo voy a hacer que mi ingreso del periodo 1 sea igual a mi consumo del periodo 1 y que mi ingreso del periodo 2 sea igual al consumo en el periodo 2. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí queda claro? Sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si sube la tasa de interés, muchachos? Cuesta más todo. Cuesta más todo. ¿Y qué va a pasar con nuestras decisiones? ¿Qué pasa si la tasa de interés es alta ahora, en el presente? Pues vamos a invertir, ¿no? Vamos, ojo, vamos a ahorrar. Acuérdense que nosotros no Ah, bueno. invertimos cuando la tasa de interés es alta. Nosotros ahorramos. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar. Si la tasa de interés es alta, vamos a ahorrar. ¿Y qué va a pasar con el consumo presente? Disminuye. Incrementar, ¿no? En el presente, ¿a poco si la tasa de interés es alta va a incrementar el No, consumo ahorita? disminuye, ¿no? Va a disminuir. No, ¿Y qué va? disminuye. Disminuye. ¿Y qué va a pasar con el consumo futuro? Aumenta. Aumenta. Ahora, otra pregunta, muchachos. ¿Qué va a pasar con mi pendiente con esta restricción presupuestaria intertemporal? ¿Va a seguir siendo la misma o se va a modificar? Se va a modificar. ¿Cómo va a ser? ¿Más horizontal o más vertical? Si aumenta 1 más R. Se va a deslizar, ¿no? Se va a deslizar, pero ¿cómo? ¿Va a ser más horizontal o va a ser más vertical? Más vertical, ¿no?
va a ser más vertical, muchachos. Eso es lo que va a pasar. Nuestra restricción presupuestaria vamos a seguir teniendo los mismos, ojo, la misma cantidad de dinero, pero lo que está modificándose es la tasa de interés. Al modificarse la tasa de interés, modifica la pendiente de mi restricción presupuestaria y eso va a hacer, muchachos, que nosotros alcancemos otros niveles de consumo. ¿Sí queda claro? ¿Puedo cambiar del pizarrón para hacer la gráfica y explicárselos mejor? Sí, maestra. Entonces, vamos a ponerlo así. Si la tasa de interés aumenta, coma, se modifica la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal, RPI. ¿Qué vamos a tener? Ahora sí que voy a hacer la gráfica. Tengo mi plano cartesiano. Consumo 2, consumo 1. Me voy a dibujar con negro, aunque no me gusta mucho. Miss, ¿ahorita le puede cambiar al anterior rápido, por favor? Ah, sí, hijo. Gracias. Maestra, ¿qué dijo que significaba RPI? Restricción presupuestaria intertemporal. Gracias. ¿No de qué, hijo? Ya, Miss, muchas gracias. ¿Ya? Maestra, ¿inter qué, perdón? Intertemporal. Gracias. No de qué, hija. Entonces, vamos a tener el primer escenario, muchachos. Vamos a considerar que ahorita ni nos estamos endeudando ni estamos ahorrando, que estamos en el mundo feliz. Bueno, que no es mal. Acuérdense que nunca es malo el crédito, muchachos, siempre y cuando lo sepamos utilizar, ¿no? Entonces vamos a considerar la curva de indiferencia U1 y la restricción presupuestaria intertemporal 1. En este puntito, muchachos, nosotros ni nos vamos a endeudar aquí, ni voy a pedir prestado. Es decir, esto va a ser igual a Y2 y Y1. Ajá, aquí no hay ni ahorro ni deuda. ¿Estamos de acuerdo? Por alguna razón, muchachos, cambia las tasas de interés. Ajá, ahorita lo vamos a argumentar bien. Por alguna razón cambian las tasas de interés y se va a modificar la pendiente de mi restricción presupuestaria. Ahora sí la voy a dibujar con rojo y esta se va a volver más inclinada. ¿Qué va a pasar? No tiene que pasar por ese mismo punto. Nada más que ahora sí que ahí me quedo. Ajá. Esta va a ser mi restricción presupuestaria intertemporal 2. Al ubicarme en otra restricción, muchachos, es más, ni siquiera debería de ser tangente a esta curva de indiferencia. Queda así. Déjenme modificarla para que no se vea esa que hace tangencia con la otra. Vean que no tiene ni que pasar por el mismo punto ni tocar la curva de indiferencia azul. Modifiqué mi restricción presupuestaria, aumentaron las tasas de interés. Acuérdense que el individuo actúa bajo expectativas racionales, muchachos. Entonces, si aumenta la tasa de interés, ustedes me lo acaban de decir hace un momento, yo voy a ahorrar. ¿Qué va a pasar? Aquí voy a tener una curva de indiferencia, muchachos, distinta al azul. Voy a encontrar otra
curva de indiferencia. ¿Por qué voy a encontrar otra curva de indiferencia? Esto, ojo, esto no lo ven mis niños de finanzas, pero acuérdense, muchachos, que nosotros vamos a tener, esto en micro avanzada lo vemos, nosotros vamos a tener un mapa infinito de curvas de indiferencia, muchachos. O sea, yo aquí voy a tener otras curvas de indiferencia y entre más lejos me encuentre del origen, muchachos, es mejor. O sea, siempre va a haber una curva de indiferencia en la cual yo pueda optimizar, porque nuestras decisiones siempre son adaptables. Y como lo dice la definición curva de indiferencia, me da lo mismo consumir más hoy que el consumo del mañana. ¿Estamos de acuerdo? Somos indiferentes. ¿Sí queda claro? Por esa razón, muchachos, puedo encontrar esta curva de indiferencia 2. ¿Estamos de acuerdo? O curva de utilidad. ¿Sí? Al pasar esto, muchachos, ¿qué va a suceder aquí? Tengo esta. Tengo esta. Lo que vamos a tener, muchachos, es que ahora, ante un incremento en las tasas de interés, lo que va a hacer el individuo, muchachos, es disminuir su consumo. Este ahora va a ser su consumo 1. Este se va a disminuir y este va a ser su consumo 2. Todo esto de aquí, muchachos, va a ser ahorro. Y ese ahorro se va a traducir precisamente en este incremento de consumo. Como ahorré, puedo gastar más mañana. Todo esto, muchachos, es el incremento en el consumo futuro. Dejen esto. ¿Sí, muchachos? Ante un incremento de las tasas de interés, hace que el presente se vuelva relativamente caro, por lo que al individuo le conviene ahorrar. Es decir, el ahorro aumenta en el presente y el consumo futuro, entre paréntesis, T más 1, también aumenta. ¿Sí, muchachos? Eso es lo que pasa con las tasas de interés y nuestras decisiones de consumo. Ahora, muchachos, hay que tener en cuenta que
que los cambios en la tasa de interés no generan estos grandes cambios en el consumo. ¿A qué me refiero? A pesar de que aumente la tasa de interés, muchachos, nosotros no vamos a aumentar nuestro patrón de consumo de manera exorbitante como se ve allí, sino que son pequeños cambios, o sea, esto es casi imperceptible. Y lo hemos visto, a pesar de que han aumentado las tasas de interés, muchachos, ¿ha aumentado la capacidad de ahorro de la economía mexicana? ¿La gente ahorra cuando aumentan las tasas de interés, muchachos? No, de hecho la mayoría ni sabe. No. Exacto, ni la mayoría ni sabe o muchos ni las pelan así, pues dirían por ahí chido, ¿no? Qué bueno que aumentaron. No lo Hasta toman en cuenta. cuando suben las tasas, se endeudan más. Ahí está, hacemos todo al revés, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener? Lo que se ha demostrado en la realidad es que los cambios en la tasa de interés respecto a las decisiones de ahorro de los individuos, muchachos, son realmente imperceptibles, o sea, son cambios muy pequeñitos, ¿sí? Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiar. Ya, maestra, ya puede cambiar. ¿Ya? No, me permítame un momento, por favor. A ver, me espero. Listo, si gusta ya puede continuar. ¿Listo? Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener ahora? Ahora sí, vamos a empezar con los multiplicadores. ¿Qué vamos a tener? Vamos a partir, muchachos, de la función de consumo y el multiplicador. ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden... Profesora, ¿le puede regresar tantititito, por favor? Sí, Gracias. Listo, profesora, gracias. ¿no de qué, hijo? Ok, nosotros ahora vamos a ver lo que es el tema de la función de consumo, muchachos, y el multiplicador keynesiano. ¿Por qué, muchachos, todos nuestros análisis son a partir de la función de consumo y el multiplicador? Por una simple y sencilla razón. ¿Cómo va a ser nuestra curva de oferta agregada en el modelo keynesiano, muchachos? ¿Cómo es? Vertical. No, ese es en el que clásico. Ah, Al de- horizontal. Exacto. Si no es Chen, es Juana, dicen. Correcto. En el modelo keynesiano, muchachos, la oferta agregada en el extremo
es una línea completamente horizontal. Recuerden nuestros supuestos. Los precios y los salarios son rígidos, muchachos. Estos no van a cambiar. Ajá. O no cambian con la facilidad que dice el modelo clásico. Acuérdense que en el modelo clásico la producción estaba fija y los precios se modificaban ya sea hacia la baja o hacia la alza muy rápidamente. En este caso no. Y lo que nosotros señalábamos en los supuestos es que aquí la producción va a depender de la curva de demanda agregada. Y esta curva de demanda agregada, muchachos, tiene implícita el consumo, la inversión. Déjenme borrar esa línea del igual. Tiene el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Es decir, la política fiscal va a tener impacto aquí, muchachos. La política monetaria va a tener impacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta este análisis que vamos a tener. Hay que recordar, muchachos, que nuestra función de consumo es el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, donde el ingreso disponible, muchachos, es igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos. Y tenemos en cuenta, muchachos, que los impuestos van a ser los impuestos autónomos, es decir, aquellos que no dependen del nivel de ingreso, más los impuestos que afectan al ingreso. Nosotros ya tenemos toda esta nomenclatura, si lo recuerdan. Para recordar, C es consumo, C testada es consumo autónomo, aquel que no depende del ingreso. YD es ingreso disponible. C minúscula, muchachos, es, sí se distinga que es C minúscula, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. La C minúscula es la propensión marginal a consumir. Acuérdense, ¿cuánto aumenta el consumo al aumentar en una unidad monetaria el ingreso? Eso es marginal, muchachos. TX van a ser mis impuestos en general. Y estos impuestos van a estar compuestos por los impuestos autónomos T son los impuestos al ingreso. T minúscula son los impuestos proporcionales al ingreso. Y vamos a tener, muchachos, lo que es Y, que es el ingreso. La nomenclatura, muchachos, se la tienen que aprender porque esta ya es de memoria. En el examen yo les doy formulario, pero yo no les doy nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, si yo sustituyo todo esto en mi función de consumo, por lo tanto, mi función de consumo va a ser igual a el consumo autónomo más mi propensión, que multiplica al ingreso más las transferencias menos, de paréntesis, lo voy a poner, voy a quitar el paréntesis.
los impuestos autónomos más T por Y. Cierro paréntesis, déjenme modificar aquí, los paréntesis es corchete. Y le voy a poner ecuación 1. ¿Estamos de acuerdo? Les comento, muchachos, en lo que empiezan a copiar. Ya les subí una actividad síncrona a la plataforma de Blackboard. Es la actividad 2. Vale, que les puse 5 o 4 puntos. No recuerdo la ponderación. El chiste es que ya está en la plataforma y esa actividad síncrona, muchachos, son sus problemarios, es decir, para que empiecen a estudiar, porque no sé cuándo vayan a hacer los exámenes y entonces anticipándonos a los exámenes, ahí está su práctica de repaso, son los problemarios. Ojo, muchachos, no es guía. Se los vuelvo a repetir, no es guía, es para apoyarlos en las sesiones de repaso. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, ¿y para cuándo vence? ¿Mande, hijo? ¿Para cuándo vence? No tiene fecha de vencimiento, ese lo entregarían un día después del examen. Ah, ok, gracias, maestra. No, ¿de qué, hijo? Todavía yo no tengo fechas de examen, pero estoy especulando, muchachos, ahora sí que en mi experiencia con esta materia, es que háganse a la idea de que su examen parcial y que su examen final van a ser en sábado. Vayamos proyectándolo en ese sentido. Casi siempre los exámenes de esta materia, si no es que siempre me han tocado los días sábados. Entonces estaríamos hablando de que probablemente el sábado 31 fuera su examen parcial. Yo espero que sea así, porque si es el sábado 31, muchachos, podemos tener lo siguiente, podemos tener la sesión del sábado 24 y la sesión del miércoles 28 para hacer sesiones de repaso. Si terminamos el 24, muchachos, podemos agarrarnos el 28 media hora, una hora de repaso adicional y la siguiente hora ya continuar con el temario. O sea, prefiero, muchachos, que me sobre tiempo a que me haga falta tiempo para ver los repasos. ¿Estamos de acuerdo? En dado caso, muchachos, de que el examen fuera el miércoles 28, bueno, pues nosotros, por eso anticipándome a esto, muchachos, por eso les estoy dando los problemarios con anticipación. Pónganselos a estudiar ya, pónganse a resolverlos. ¿Para qué? Para que el miércoles 21 a lo mejor no van a ser las 2 horas de repaso, pero sí empezamos el miércoles de 7 a 8 y nos agarramos la clase del sábado 24. No van a ser 2 sesiones, va a ser 1:30, ¿no? Pero el chiste es que vean todos los temas. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, ¿ya puedo quitar esto, muchachos? ¿Qué voy a hacer, muchachos? Partiendo de mi ecuación 1, la voy a sustituir en la función de demanda agregada. Es decir, muchachos, voy a tener que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Entonces, la demanda agregada va a ser igual al consumo autónomo
más la propensión marginal a consumir, que multiplica el ingreso, más las transferencias. Acuérdense que las TR son transferencias y va con una barrita porque es una variable autónoma, menos los impuestos autónomos más T por Y. Ahora sí, más la inversión, y ahora esta inversión va a poner una variable testada y el gasto de gobierno, es decir, que la inversión, el gasto de gobierno, muchachos, son autónomos. ¿Estamos de acuerdo? Partiendo de la ecuación de equilibrio, de que el consumo o el gasto es igual al ingreso, es decir, Y es igual a la demanda agregada, muchachos, vamos a tener que el ingreso va a ser igual a todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Se movió esto. ¿Ya ven? Por no querer trabajar doble, lo hice todo mal. Ahorita lo corrijo. Y lo que voy a hacer, muchachos, es sustituir todo esto aquí, partiendo de esta condición de equilibrio. Es decir, voy a tener otra vez el consumo autónomo más C por Y más TR menos C menos paréntesis TX, puestos autónomas, más T por Y, más la inversión, acuérdense que la I latina es inversión, más el gasto de gobierno. Muchachos, ¿yo puedo explicar el ingreso con el ingreso? No. 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 Entonces hay que despejar esto. O sea, yo no puedo tener el ingreso tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces lo que voy a hacer es despejar. ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar. Factoriza. Mande. No, ¿Qué nada, pasa? que se Ah, factoriza, digo. vamos a factorizar el ingreso, muchachos. Fíjense que el ingreso está afectado nada más aquí y aquí. Todas estas variables TR, que son las transferencias, y TX con barrita, muchachos, solo si son variables autónomas. Recuerden, una variable autónoma va a ser aquella que no depende del nivel de ingreso. Si lo queremos ver así, muchachos, estas transferencias me las van a dar, no importa si yo soy rico o soy pobre. Ajá. Vamos a verlo así, que a todos, sin importar si vamos en escuela pública o en escuela privada, nos dieran esta beca para empezar o mi beca Benito Juárez. No importa si tenemos, ojo, aquí hay deficiencias, muchachos, en la aplicación de los programas públicos. Al gobierno le consta que nosotros podemos pagar al 100% nuestra educación privada. No.
No, o sea, no sabe si ustedes trabajan, no sabe si ustedes están becados, no sabe si están estudiando con deuda cuando recurren a los créditos educativos. Eso no le consta al gobierno, pero el gobierno da por sentado, así tal cual, muchachos, que en un criterio discriminante, porque así se tiene que hacer, tienes que discriminar a la población. ¿Sabes qué? Si vas en una escuela privada, doy por sentado que tú tienes los ingresos necesarios para cubrir esa educación privada y por ello no eres susceptible de una beca. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, así funciona la política pública. De alguna manera tienes que distinguir entre poblaciones. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Estos impuestos autónomos igual son aquellos que no dependen del nivel de ingreso. En este caso podríamos hablar del IVA. No importa si ganamos mucho o ganamos poco, vamos a pagar IVA. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué voy a hacer? Voy a factorizar y voy a despejar. ¿Se dan cuenta? Voy a agrupar primero términos semejantes. ¿A qué me refiero con que voy a agrupar términos semejantes, muchachos? Todas mis variables que tengan barrita las voy a agrupar y al final voy a dejar mis variables que tienen el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con verde voy a poner el consumo autónomo. ¿Estamos de acuerdo? Más mi propensión marginal a consumir que multiplica a mis transferencias. Menos mi propensión que multiplica a mis impuestos autónomos. Más la inversión, más el gasto de gobierno. Hasta aquí van todas mis variables autónomas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Con otro color. Voy a poner mis variables que sí dependen del ingreso, que es C, mi propensión marginal a consumir por el ingreso, menos, muchachos, esta C, recuerden que está multiplicando a esta T por Y y hay un signo negativo, menos C por T por Y. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí queda claro lo que hice? Y voy a factorizar. ¿A quién voy a factorizar? A mi... ¿Porfis? ¿Mandé? ¿Lo puede repetir, porfis? Sí, hija, mire. Primero lo que hice fue agrupar todas mis variables autónomas, es decir, todas mis variables que tienen una rayita arriba. Esto se conoce como variables testadas. Y son las que no van a depender del ingreso. Entonces, aquí está mi consumo autónomo. Si yo multiplico esta propensión por cada uno de estos elementos, hija, voy a tener la C por esta Y, por las transferencias, por los impuestos, por estos impuestos. Esta C afecta a las transferencias. Estoy juntando primero mis variables autónomas, mi propensión por las transferencias. ¿Estamos de acuerdo que este menos va a afectar a todo lo que está dentro de este paréntesis? Mis impuestos van a pasar a ser negativos, tanto los impuestos autónomos como mis impuestos al ingreso. Entonces me va a quedar menos la propensión que multiplica a los impuestos autónomos y hasta aquí se acabó todo este término. Tengo mi inversión y mi gasto de gobierno que no dependen del nivel de ingreso. Son todas mis variables en color verde. ¿Estamos de acuerdo, chaparrita? ¿Y qué voy a tener al final? Al final dejé mis variables que dependen del ingreso. Si yo me doy cuenta C por Y, aquí está mi primer término y el negativo que afecta a mis impuestos autónomos por el ingreso, perdón, a mis impuestos que dependen del ingreso es menos C por los impuestos que afectan al ingreso por el ingreso. ¿Sí queda, hija? Aquí están, por eso queda esto. ¿Sí? Gracias, Es como si lo desarrollara todo y juntara los términos. Gracias, Miss. No, ¿de qué, chaparrita? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a factorizar. ¿A quién voy a factorizar? A estos. Y a todas estas variables, muchachos, las voy a renombrar para no ir cargando todas esas variables. Todo este término, todas mis variables verdes, las voy a conocer como atestada.
Ajá. Atestadas son todos mis componentes autónomos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que voy a hacer es factorizar aquí. ¿Están de acuerdo, muchachos, que CY y CY está en ambos términos? Entonces, para que esto me quede, voy a tener C, la propensión marginal a consumir, por el ingreso. Ay, perdón, estoy encimando mucho. C, por el ingreso. Y voy a abrir un paréntesis. ¿Para qué? Para poder hacer esta operación. 1 menos T. ¿Están de acuerdo, muchachos? Que si yo multiplico mi propensión por el ingreso por 1 y por menos T, me va a dar exactamente estos mismos términos. ¿Sí o no? Y esto va a ser igual al ingreso. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando terminen de copiar para cambiar pantalla. ¿Ya, niños? Entonces, ¿qué vamos a tener? De mi ecuación que me dice que el ingreso es igual a mis variables autónomas más mi propensión por el ingreso 1 menos T, voy a despejar. Sigo teniendo el ingreso del lado derecho, muchachos. Entonces necesito dejar todo de un solo lado. Entonces este que estaba sumando va a pasar restando. Esto me va a dar el ingreso menos C por Y, 1 menos T, igual a mis variables autónomas. Aquí puedo factorizar. ¿A quién puedo factorizar, muchachos? Al ingreso. Si yo factorizo al ingreso, esto me va a quedar de la siguiente manera. Y, aquí está un 1, entonces quedaría 1 menos C. Y acuérdense, muchachos, que perdón, déjenme hacer la minúscula, 1 menos C. Y esta C solamente está siendo afectada por el 1 menos T. Yo sé que esto es repetitivo, que ya lo vieron en macro básica. Igual a. Por lo tanto, si yo despejo, el ingreso
va a ser igual a mis variables autónomas, muchachos, sobre 1 menos c por 1 menos t. Y de aquí vamos a desprender lo siguiente, muchachos. Esto va a ser igual a tener el ingreso igual a A por alfa. ¿Y quién va a ser alfa, muchachos? Alfa va a ser igual a 1 entre 1 menos c por 1 menos t. Ya esto es lo que vamos a conocer como multiplicador. ¿Qué es el multiplicador, muchachos? Alfa, muchachos, debido a que 1 menos c, ahora sí que c, así que tal cual, debido a que la propensión marginal a consumir que es la C minúscula, muchachos, C minúscula, es mayor a 0 pero menor a 1, mi C es mayor a 0, o 0 es menor a C, pero menor a 1, muchachos. Esto hace, entonces, esto va a hacer que mi multiplicador alfa sea mayor a la unidad. ¿Y cuál es la interpretación de alfa? Alfa, que es el multiplicador, nos va a dar lo siguiente. Este se le conoce como multiplicador del gasto. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener, muchachos? Una variación un cambio, para hacerlo mejor, un cambio en las variables autónomas abro paréntesis, ahorita se las anoto todas, coma, tiene como consecuencia una variación en el ingreso de alfa veces. Ahorita les pongo el signo de alfa veces. Puede ser mayor o menor, muchachos, porque podemos tener una política constructiva o contractiva, perdón. Pues aquí vamos a tener que es el consumo autónomo, muchachos. Vamos a tener en cuenta lo que son las transferencias, los impuestos con barrita, la inversión y el gasto de gobierno. Todas esas, muchachos, si cambian, van a tener efectos sobre el multiplicador. De alfa veces. Perdón. ¿Sí queda claro, muchachos?
¿Ya puedo cambiar el pizarrón? Un momento. No, espera un momento, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestra, ninguna. Conste. Oiga, maestra, ¿Mm? o sea, o sea que alfa depende de todas las variables autónomas. O sea, si No. cambia una, cambia alfa o cómo. Alfa hace que las variables autónomas cambien. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Ajá. Si aumenta alfa, depende de su propensión marginal a consumir, hijo, y de los impuestos al ingreso. Pero si ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pero si aquí aumenta en 100 pesos, no solamente va a aumentar el ingreso en 100 pesos, sino que ese incremento va a estar afectado por este multiplicador alfa. ¿Sí? Sí, maestra. Yo tengo una duda. ¿Qué significan Digan. esos 3 puntitos? Por lo tanto, hijo, Ok, gracias. ¿no de qué? ¿Ya, muchachos? Ok. De aquí, muchachos, vamos a sacar los multiplicadores. ¿Cuáles son los multiplicadores? Nosotros no solamente tenemos el multiplicador del gasto de gobierno, sino también tenemos otros multiplicadores. Entonces, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener, muchachos, vamos a partir de que Y es igual a alfa por A. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto cuando es una multiplicación y que alfa es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Entonces los multiplicadores y hay que tomar en cuenta que A es igual al consumo autónomo más la propensión que multiplica los impuestos menos la propensión que multiplica las transferencias más la inversión más el gasto de gobierno. Y lo que vamos a hacer es derivar. Y como participan mucho, van a derivar. Vamos a empezar, muchachos. Vamos a calcular los multiplicadores, muchachos. ¿Qué es una derivada? ¿Cuál es la interpretación de una derivada? ¿Qué representa?
Muchachos, ¿qué representa una derivada? Muchachos, ¿qué representa una derivada? Yo la verdad no me acuerdo bien. Muchachos, una derivada es una variación. Ajá, es como si aquí esto es delta minúscula, pero si ustedes revisan sus libros, también existe delta mayúscula, y delta mayúscula es una variación. Es decir, el cambio. ¿Cuál es el cambio en la interpretación de esto? Es cuál sería el cambio en el ingreso ante un cambio en el gasto de gobierno. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es derivar, es decir, cuánto va a cambiar el ingreso si aumenta o si disminuye el gasto de gobierno. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? Cero, ¿no? Cero. Entonces, ¿qué voy a tener, muchachos? Para que lo puedan visualizar. Gracias, hija. 1 menos c por 1 menos t. Esto es exactamente lo mismo que está aquí, muchachos. Consumo autónomo más c por tx por tr más i más g. Todas en este caso serían 0, 0, 0, 0. ¿Y la derivada de g cuánto valdría? 1. 1. 1, ¿cómo sería mi multiplicador entonces? ¿Cuál sería el resultado de mi derivada? ¿De G? No, no, muchachos, ¿y esto de aquí? ¿Qué le pasó a mi denominador? Eso sería 1 entre 1 menos c a la 1 menos t. Por 1 1, menos t, perdón. exacto. 1 es igual, mi multiplicador sería 1 entre 1 menos c por 1 menos t. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Este multiplicador, muchachos, se va a aplicar para las siguientes variables. ¿A qué me refiero? Si yo derivo con respecto a la inversión, muchachos, ¿están de acuerdo que mi multiplicador es el mismo? Es igual a 1 entre 1 menos c por 1 menos t. Si yo derivo con respecto a los impuestos, aquí lo puse al revés, perdón. Perdón, aquí me equivoqué, muchachos. Los impuestos yo les puse signo positivo. Transferencias, impuestos, aquí también cometí un error, una disculpa, aquí son transferencias con signo positivo, impuestos con signo negativo, una disculpa. Si yo derivo mi función, muchachos, con respecto a las transferencias, ¿cómo me va a dar mi multiplicador? ¿Qué se me hace que les voy a dejar el examen y no voy a poner el formulario? ¿No nos quedaría igual que las otras? ¿Seguros? ¿Y esta qué? No, porque tiene una C. Aguas. ¿Verdad? En este caso, muchachos, con respecto a las transferencias, mi multiplicador sería la propensión marginal a consumir entre 1 menos C por 1 menos T. ¿Qué significa esto, muchachos? La propensión marginal a consumir, y esto es importante, esto es el análisis que se hace con respecto a ciertos impuestos y a las transferencias. Lo vamos a ver con números. Un incremento de las transferencias, muchachos, no va a repercutir de manera sustancial en el ingreso. ¿Por qué? Porque está siendo afectada por la propensión marginal a consumir. Y recuerden que la propensión marginal a consumir es mayor a 0, pero menor a 1. Por lo tanto, no se transfiere en su totalidad ese impacto como lo es aquí.
¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a pasar con los impuestos autónomos, muchachos. Si yo derivo la derivada de y con respecto a mis impuestos, esto me va a dar menos c entre 1 menos c por 1 menos t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa, muchachos, cuando aumentan los impuestos autónomos? ¿Cómo derivo? ¿Cómo derivan esta función, muchachos? Arriba pasaría todo, ¿no? Igual. Ajá. ¿Y luego? ¿Se consideraría la G? La G es la T minúscula. Bien, es la primera vez que voy a decir esto y me van a odiar. Den gracias que haya financieros e ingenieros en este examen, si no economistas me reprobarían. Esto ustedes se lo tienen que saber de memoria. Ustedes deben de saber derivar esto. ¿Qué me está diciendo, muchachos? Todos estos de acá arriba son mis componentes autónomos. Los volví a renombrar como A. Todo esto lo volví a renombrar como A, para que me quedara como antes. Y solamente dejé mi denominador. ¿Qué hago con mi denominador? Todo esto lo puedo pasar arriba al numerador con signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y aplicamos regla de la cadena. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Niños, ¿cómo aplico regla de la cadena? Lo de los paréntesis pasa igual, maestra, y se deriva lo de afuera. Ándale, entonces esto del paréntesis ahorita quedó igual. Entonces, ¿qué hago con este menos 1? ¿Lo baja como fracción? Exacto, lo bajo como fracción, entonces esto me quedaría menos A. ¿Están de acuerdo? Porque el menos 1 lo voy a poner todo desglosado. Niños, yo sé que es sábado, que es temprano, pero se tienen que poner a estudiar cálculo. Esto es menos 1 que multiplica a A. ¿Qué hago con lo del paréntesis? ¿Lo dejo igual o le hago algo? No, se deja igual. Se deja igual. ¿Y qué hago con el menos 1 que está aquí? ¿Qué le va a pasar? Le resta 1. Entonces nos da menos 1 menos 1. Menos 2. Eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer con lo del paréntesis? ¿Lo dejo así o lo derivo? Lo del paréntesis, muchachos. Lo del paréntesis se tiene que pasar a la parte de abajo, ¿no, maestra? Para No, que hija. en vez de ser menos 2 sea... Sí, hija, hasta ahí vamos bien, pero acuérdese que estamos derivando con respecto a quién. Con respecto a T minúscula. Entonces tú aquí tienes a T minúscula. Lo del paréntesis se tiene que derivar. Es correcto lo que me dijo del numerador, perdón.
que se tiene, ahora sí que este numerador se tiene que pasar al denominador para que quede con signo positivo. Pero todavía esto de aquí yo lo tengo que derivar con respecto a t, porque es lo que me están preguntando. La derivada de 1 es 0. La derivada de c va a ser 0. Y menos por menos me da más. Por t me va a dar mi propensión marginal a consumir. Eso es lo que estoy haciendo, muchachos, para poder derivar con respecto a t. De manera que ya haciendo mi regla de la cadena, ahora sí, mi resultado, ¿cómo va a quedar? Ya se los voy a anotar bien aquí. Me va a quedar menos a. ¿Están de acuerdo, muchachos, que el menos, no pongo el menos 1, menos a, los componentes autónomos, por mi propensión marginal a consumir entre 1 menos c por 1 menos t? Todo esto al cuadrado. ¿Sí queda claro, muchachos? Niños, pregunta, en serio, ¿sí se acuerdan de cálculo? ¿O no se acuerdan o no lo vieron? ¿Qué pasó? Oiga, Mande. ¿por qué en la derecha hizo derivada respecto a y? Perdón, hijo. Perdón. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se acuerdan o no tienen ganas de contestar? Díganme, Miss, no le vamos a contestar y yo doy por sentado que no tienen ganas de contestar, pero si me dejan Profe, así es en que es un silencio. poco más fácil con ejercicios, o sea, con números. Bueno, a mí se me facilita un poco más. Se les facilita un poco más. Ok, aquí les tengo una mala. Aquí les tengo una mala noticia. Ok. Mis niños de economía, ustedes no pueden decirme que se les hace fácil con números, porque ustedes no van a ver números. Ustedes tienen que aprender a trabajar con variables. Mis niños de ingeniería y mis niños financieros son más prácticos. Ellos tienen que saber manejar números. Y luego tarde o temprano se encuentran con las variables. Entonces, primero tenemos que aprender la concepción. Las letras son lo mismo que los números, muchachos. Y si yo a esto le pongo valores, luego no lo van a poder interpretar. Primero se tiene que hacer la conceptualización de las variables y ya después le ponemos números. Entonces, es lo mismo, pero sí necesito que se pongan a estudiar cálculo. Y más que para esta materia, muchachos, para microeconomía avanzada, ustedes en toda microeconomía avanzada, si vemos unos cuantos ejercicios con números, son muchos. Todo es con literales para la demostración y aplicación de los modelos. Entonces, necesitan repasar cálculo. Es lo mismo. Ahorita van a ver que esto es bien sencillo, como dicen, con números. Pero sí necesito que entiendan la parte matemática. La matemática es esto, no los números. ¿Sí, muchachos? Ok, ¿qué vamos a tener de esto, muchachos? ¿Ya puedo cambiar el pizarrón? Perdón. ¿Ya puedo cambiar el pizarrón, muchachos? No, permíteme tantito, por favor.
Ahora, aquí lo que estamos viendo, muchachos, tal cual, la interpretación de estas derivadas es cuánto se modifica el gasto de gobierno, cuánto se modifica el ingreso al modificarse el gasto de gobierno, cuánto se modifica el ingreso al modificarse las transferencias, la inversión, cuánto se modifica al modificarse los impuestos autónomos, muchachos, y aquí tendríamos cuánto se modifica al el ingreso al modificarse los impuestos dependientes al ingreso. Como tal, muchachos, este multiplicador y este multiplicador hacen referencia a la política monetaria. ¿Por qué a la política monetaria? Es más, este también. ¿Por qué a la política monetaria? Porque hacen referencia, muchachos, a variables que manipula directamente el gobierno. El gobierno manipula el gasto de gobierno, valga la redundancia, modifica o manipula las transferencias, modifica y manipula los impuestos indirectos y los impuestos directos. Y esto es cómo puede afectar a las decisiones del ingreso de una economía, muchachos. Acuérdense que lo estamos viendo todo el ingreso desde el lado de la demanda agregada, es decir, desde el lado del gasto. Todavía no nos metemos con el equilibrio. Bueno, en este caso el equilibrio ya estaría determinado en función de cómo se comporte esto, porque la oferta agregada es una línea horizontal. Ahora, es difícil que esto suceda, muchachos, pero también hay modificaciones en la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Si nosotros consideramos que el ingreso, muchachos, es igual al consumo más la propensión por las transferencias menos la propensión por los impuestos más la inversión más el gasto entre 1 menos C por 1 menos T. Y yo quiero saber, muchachos, ¿cuál es la variación del ingreso con respecto a un cambio en la propensión marginal a consumir? ¿Cómo derivo esto? Tienes que pasar la variable de abajo otra vez arriba, ¿no? Porque se la cambia. La paso. ¿Pero qué hago con estas, hijo? ¿Cómo voy a derivar? Que yo paso mi denominador al numerador. ¿Están de acuerdo que todo esto va a estar multiplicado por esto? ¿A poco van a desarrollar todos los términos? ¿Van a desarrollar todos los términos, muchachos? ¿Ok? Sus compañeros de ingeniería siempre me decían que había una vaca aquí cuando se aplicaban las reglas de derivación. Yo nunca había lamentada vaca, pero bueno. Dice que aquí, en este caso, muchachos, lo que nosotros vamos a aplicar es derivación por partes. ¿Por qué voy a aplicar derivación por partes? Porque tanto en el numerador como en el denominador tengo mi variable. Y una vaca vestida de uniforme. Ándale, vi una vaca vestida de no sé qué. Y yo nunca he visto a la mentada vaca, pero bueno. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Aquí vamos a tener una derivada, una derivación por partes. ¿Se acuerdan cómo es la derivación por partes? Voy a nombrar a U y voy a nombrar a B. U va a ser mi numerador, muchachos, es decir, la propensión, todo esto, C, TR, menos C por TX, más I, perdón, no me salté mi variable, más I, más G. ¿Quién va a ser mi denominador? Mi B, perdón. Déjenme hacer bien la V. Va a ser 1 menos C por 1 menos T. Y ahora sí vamos a aplicar lo de la vaca vestida de uniforme. Es decir, voy a tener B. ¿Cuál es mi fórmula de derivación por partes? La derivada de B por la derivada de U
con respecto a la derivada de x menos u derivada de b con respecto a la derivada de x entre b al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? No, de esa fórmula yo no me acuerdo. ¿No? Ok. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a dejar aquí para poner mi resultado como tal. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar mi fórmula. Ajá, lo vamos a hacer paso por paso. Primero lo que voy a hacer, muchachos, es sustituir. Me dice pon a b. b es 1 menos c. 1 menos c por 1 menos t. Y te dice, toma u y derívala con respecto a x. ¿Quién es mi x ahorita, muchachos? ¿Quién es mi variable a derivar? La C. La C, la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿cómo me quedaría? La derivada de consumo autónomo sería... Esta sería una variable o una constante, muchachos. Una constante. Una constante. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada de esto con respecto a C minúscula? CTR. ¿Pero por qué C si esta C? La TR TR menos ajá. X. Exacto, Y TR ya. menos TX. Ahí está mi primera derivada. Por, ahora sí lo ponemos, TR, todo esto, ahora sí que es todo esto, por TR menos TX. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahí va la primera parte de mi fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Menos. Ponemos a U. ¿Quién es U? Pues todo esto. Para no cargar todas mis variables, ¿cómo las puedo llamar, muchachos? Acuérdense que también se conoce como A. Todos estos elementos son mis variables autónomas. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Sí, está bien. Entonces todo esto es A. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Me dice, ya tengo A, que es mi U, ¿no? Es más, déjenme ponerlo bien. Todo esto se conoce como A. Si no, interpreto otra cosa. A con barrita. Y me dice, A, multiplícalo por la derivada de B con respecto a U. Perdón, la derivada de B. Ajá. Con respecto a X. ¿Quién es B? Mi propensión marginal, aquí está. ¿Quién es mi X, muchachos? La propensión marginal. ¿Cuál es el resultado de esta derivada? Si yo derivo esto con respecto a C. Esto es idéntico, muchachos, a tener 1 menos C más C por T. ¿Estamos de acuerdo? CT, ¿no? ¿Por qué me va a quedar CT si estoy derivando con respecto a C? ¿Cuánto me quedaría? La derivada de esta menos C. 1 más T. Más 1, es menos 1, chaparrita. Por el menos de aquí. ¿Sí? Pero es correcto, es menos 1 más T. Ajá, es correcto. Entonces voy a sustituir este aquí. Ah, sí, pero está mal ahí, ¿no? Es derivada de B con respecto a C, no con respecto a X. Sí, hijo, pero lo que estoy haciendo es ponerlo a fórmula general nada más. Ok, lo cambiamos. Aquí sería con respecto a X, que sería la C. Nada más que lo deje así, por el procedimiento. Y aquí sería
respecto a mi propensión. Es más, tendríamos que cambiar toda la nomenclatura. Ajá, entonces 1 menos C, 1 más T. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto, ¿qué me está diciéndolo? Divídelo entre B al cuadrado. ¿Quién es B al cuadrado? Este término. Todo esto entre uno menos C por 1 menos T. Todo esto al cuadrado. ¿Ya cabe, muchachos? ¿O lo puedo reducir más? Lo puede reducir Lo más. puede reducir. ¿Cómo lo puedo reducir más? Ojo, fíjense, muchachos, esta parte de aquí, ¿qué me va a pasar? Si se dan cuenta, este es mi multiplicador entre este. ¿Es la misma base, sí o no? Este primero, esto de aquí. Sí. Sí. Sí, nada más que abajo tiene el cuadrado. Al Sí, cuadrado. Y El le sobra exponente. uno abajo. Se le Entonces, baja el exponente a 1. exacto. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar las transferencias. Ojo, para este primer término, TR muchachos. menos TX. TR menos TX entre 1 menos C por 1 menos T. Ya ni siquiera lo tengo que elevar. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Ahí está. Sí. ¿Y qué va a pasar con la segunda parte? Queda Mi dedo. menos. Menos. Ajá. Sería A. A entre 1 menos C por 1 menos T. Así ya. ¿Y qué le pasó a esto? Se fue para bajar el. Ah, no, sí, hay que ponerlo, sí, es cierto. ¿Sí, muchachos? Este sí hay que dejarlo porque yo no puedo agarrar y decir, este con este se van, ¿o sí? No. Entonces, no es igual. Así quedaría. Esto, muchachos, yo lo puedo simplificar aún más. ¿Están de acuerdo que aquí yo tengo el multiplicador? Que esto sería 1 menos C, que alfa es igual a 1 menos C por 1 menos T. ¿Están de acuerdo que aquí esto significa alfa? Yo puedo factorizarlo. ¿Por qué? Esto es igual a tener a alfa. Ahora sí voy a tener a alfa que multiplica. Ahora sí que abro mi corchete, muchachos, que multiplica a TR menos TX. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está mi primer elemento. Menos alfa que multiplica a por T menos 1. Es más, ni siquiera eran corchetes aquí, me equivoqué. Voy a utilizar paréntesis y corchetes, este es paréntesis. Corchete, llave. Y este, muchachos, este es mi derivada del ingreso con respecto a la propensión, con respecto a la propensión marginal a consumir. ¿Sí quedó claro? Dicen, pues no mucho, mis niños, fuera de relajo, sí necesitan estudiar cálculo. Ajá. No es que tengan números o letras, es exactamente lo mismo. Si se les dificulta y les da pena preguntarme a mí, recuerden que hay KD de cálculo. Le puedo preguntar a la maestra Marcela. Y si no quieren ir a KD porque son horas de estudio y ustedes no tienen ese tiempo, hay un libro que les puede servir mucho.
se llama cálculo para administración para administración, economía y ciencias sociales. La editorial, muchachos, es de McGraw-Hill. No sé si siga siendo de la misma editorial porque el libro que yo tengo ya es muy viejito. Ajá, pero la editorial es de McGraw-Hill y los autores son los siguientes. Es Lawrence Hoffman, y Gerard Bradley. Ajá, este libro, Oiga, muchachos, maestra, viene súper explicado, así paso por paso. ¿Qué pasó, chaparrito? el alfa que puso fue para simplificar, ¿verdad? ¿El alfa? Sí, hijo. Ah, ok, Acuérdese bien. que Ahí el no uno anda la duda que en el segundo término el alfa no se elevará al cuadrado, ¿va? No, hijo, ¿por qué? Porque aquí alfa por alfa al cuadrado y alfa al cuadrado. Si yo elevo alfa al cuadrado, eleve al cuadrado esto. Ah, no, ya vi. Es que son corchetes los que puso, ¿verdad? Sí, son Por eso el corchetes. alfa está afuera. Ya, Ajá. y se vuelve, ya vi. Eso, ¿sí? Entonces, si queda claro, muchachos, este libro es bien básico en materia de cálculo. Algunos maestros cuando yo estudiaba, un maestro de la universidad me decía, ese es matemáticas for dummies. Y yo así de, ay, qué mala onda. Dice, sí, muchachos, dice, porque ustedes están acostumbrados, ahora sí que a verlo con números y no saben trabajar con literales. Y yo así de cámara. Entonces, como es para ciencias sociales, muchachos, exactamente, nosotros suponemos que no llevamos mucho cálculo, que no llevamos muchas matemáticas. Y este libro lo que hace es que va paso por paso, hasta les explica así, y se los pone con flechitas. Este exponente se pasa para acá, se pone como fracción, o sea, viene muy desglosado y les puede servir por si lo necesitan y les da pena preguntar. ¿Sale? Maestra, ¿este método de derivación que utilizamos cuál es? ¿Por partes? Derivación por partes. Necesitaba ver estos multiplicadores. Déjenme, les paso lista rápido, muchachos, porque ya son las 9 y ya me estoy pasando de mi clase. La clase que viene, muchachos, vamos a ver lo que es la función de inversión, la paradoja de la austeridad y vamos a ver ejercicios. No soy tan alma negra, muchachos. En el examen ya ustedes hacemos un formulario antes del examen. Ajá. Todas estas fórmulas, al fin y al cabo, muchachos, lo que vamos a ocupar es estos multiplicadores. Pero lo que deben de tener en cuenta, muchachos, es que deben de entender de dónde salen. No siempre se las van a dar y deben de aprender a leer, aprenderse la nomenclatura. ¿Por qué? Porque en el examen es lo único que no les doy. No les doy la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? No les pongo TX son impuestos. Esto es esto. Tienen que acordarse de cuál es la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Y aprender a sustituir, aprender a leer bien, porque ese es el error en estos exámenes, ¿va? ¿Ya les puedo pasar lista, muchachos? Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Porfa, muchachos, pónganse a estudiar. Yo sé que es sábado, que es temprano, pero pónganse a estudiar. Rápido, que abra esto. Ya está. Ya cargo. A ver. Ayala. Presente, profesora. Ya está.
Está, hijo. Becker. Presente. Está Chaparrita. Bernal Pérez. Presente, mis buenos días. Buenos días. Bernal Zuria. Presente, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bustamante. Presente. Está, hija. Cacho. Campos Vilchis. Presente, hasta luego, maestra, tengo otra clase. Hijo, cuídese. Gallardo. Maestra, me dijo mi compañero Gallardo que tiene problemas con su conexión. Ok. Gracias, hijo. Hernández Salas. Hernández Salas. Presente, profesora. Gracias. Hernández Zaragoza. Presente. Está, hijo. Juárez García. Presente, Miss. Está, hija. Martínez Zamora. Presente. Mayende Jerónimo. Merino. Presente, maestra. Gracias, Chaparrita. Peralta. Presente, maestra. Ya está, hijo. Ponce. Yo, presente. Ya está. Alín. Quirós Maldonado, Presente. perdón. Ya está. Ramírez González. Presente. Está, hijo. Ramos Díaz. Presente. Roque Bautista. Presente. Ya está, hijo. Rosas Rocha. Presente, Miss. Está. Zárate. Presente, maestra. Ya está. Y Zavala. Presente, profesora. Muchachos, tranquilos. Yo sé que esto se ve aparatoso, pero el día que hagamos los ejercicios van a ver que no está tan difícil, ¿sí? Ustedes no se espanten. Ustedes tranquilos, yo no. Órale. Nos veo el próximo miércoles. Igual empezamos en punto para poder ver los ejercicios con toda calma y a ver nuestro repaso, ¿sí? Sí, maestra. Órale, no se preocupen, muchachos. No de qué. Y si tienen dudas, pregunten.